Hola a todos, el artículo de hoy se titula Del miedo a la seguridad, una hoja de ruta hacia la recuperación del dolor musculoesquelético. Este artículo fue escrito y publicado por el investigador australiano de apellido Caneiro en el año 2021. Caneiro comienza el artículo explicando que se ha demostrado que el miedo relacionado con el dolor, la angustia psicológica y la autoeficacia median la relación entre el dolor y la discapacidad. Los altos niveles de miedo relacionados con el dolor predicen una mayor discapacidad y peores resultados en personas con dolor musculoesquelético crónico. El miedo relacionado con el dolor es modificable y centrarse en conductas protectoras, como por ejemplo ejecución lenta y cautelosa de una tarea, y de evitación, por ejemplo, no hacer determinada tarea, puede ser una oportunidad para reducir la discapacidad y la carga de dolor musculoesquelético crónico. En este artículo, los autores se basaron en datos recientes sobre la experiencia vivida por personas con miedo relacionado con el dolor para discutir tanto el miedo como los procesos de aprendizaje de seguridad y sus implicaciones para el tratamiento del dolor musculoesquelético. El artículo tiene como objetivo brindar a los oficios un marco clínico que describa cómo se puede implementar la terapia funcional cognitiva, CFT por sus siglas en inglés, a través de la lente del modelo de sentido común para promover el aprendizaje sobre seguridad en personas con dolor musculoesquelético. Para ilustrar la utilidad de este marco, presentaron un estudio de caso en el que se utiliza este enfoque CFT para guiar a una persona con dolor de espalda incapacitante y mucho miedo relacionado con el dolor en un viaje hacia la recuperación. La recuperación se define aquí como una persona que desarrolla control sobre el dolor, compromiso seguro con actividades valiosas y calidad de vida. Aprendiendo el miedo. Creencias sociales sobre el cuerpo y el dolor. En la sociedad occidental, personas de todas las edades, tanto con dolor como sin dolor en entornos geográficamente diversos, suelen tener creencias inútiles sobre el cuerpo y el dolor. El cuerpo a menudo se percibe como frágil y vulnerable al daño, y la experiencia del dolor se interpreta como una amenaza y a menudo se entiende como un signo de daño estructural. Como tal, existe la percepción de que la parte del cuerpo que sufre dolor siempre necesita ser protegida y arreglada. Esto sugiere que, como sociedad, estamos predispuestos hacia la información que respalda las creencias de miedo sobre el cuerpo y el dolor. Experiencia vivida de miedo relacionado con el dolor. Un conjunto de trabajos cualitativos que exploran las vidas de personas que viven con dolor crónico y mucho miedo brindan evidencia convincente de que el miedo relacionado con el dolor puede entenderse como una respuesta de sentido común a una experiencia de dolor amenazante, descrita como severa, incontrolable e impredecible. Los intentos fallidos de controlar la experiencia del dolor y su impacto pueden reforzar el aprendizaje del miedo y provocar una mayor discapacidad a largo plazo. Miedo, protección y evitación del movimiento relacionados con el dolor. Una gran proporción de personas con dolor de espalda crónico cree que un movimiento incorrecto podría tener graves consecuencias negativas para su espalda. Esta creencia aumenta potencialmente la expectativa de dolor, la experiencia del dolor y el miedo, moldeando el comportamiento de las personas hacia la evitación de actividades, la protección de los músculos y por ende la restricción de movimiento. Se ha propuesto, pero aún no se ha establecido empíricamente, que las respuestas motoras sobreprotectoras pueden ser pronociceptivas, lo que lleva a una estrés anormal de las estructuras espinales sensibilizadas y, a su vez, a un aumento de la intensidad y la persistencia del dolor. Otros estudios destacan el papel de las cogniciones y las emociones como mecanismos potenciales que pueden subyacer a la coexistencia de dolor y miedo y modular la experiencia de dolor de una persona. Generalización del miedo, la protección y la evitación. La incapacidad de distinguir lo que es seguro de lo que es peligroso se ha propuesto como un mecanismo central en la generalización de las respuestas protectoras que conducen a la discapacidad. Esto puede provocar que el dolor sea desencadenado por estímulos funcionalmente más diferentes, lo que significa que es más probable que las personas se desconecten de una gama más amplia de movimientos y actividades. Por ejemplo, cuando el desencadenante doloroso original se asocia con agacharse y levantar objetos,
Esto puede dar lugar a una generalización del miedo, la evitación y el dolor a movimientos similares, como por ejemplo pasar la aspiradora, ponerse los zapatos, y movimientos diferentes, como por ejemplo caminar o lavar los platos. Esta generalización del miedo y la evitación reduce las oportunidades de desafiar y refutar las expectativas temidas de una persona, lo cual refuerza el miedo como impulsor de conductas inútiles y perpetuando la discapacidad. Esta percepción sostenida de falta de seguridad puede desempeñar un papel en el mantenimiento del miedo relacionado con el dolor. Modelos de evitación del miedo en el dolor musculoesquelético. El modelo de evitación del miedo. Este modelo describe cómo una experiencia de dolor amenazante puede conducir a un ciclo inútil de pensamientos catastróficos, miedo relacionado con el dolor, evitación de movimientos y actividades, y posterior discapacidad y estado de ánimo deprimido, lo que a su vez intensifica la experiencia del dolor. El modelo de sentido común y el aprendizaje del miedo. Dar sentido es el proceso mediante el cual un individuo le da sentido a su dolor y lo que significa ahora y en el futuro. Dar sentido está en el corazón del modelo de sentido común. Bunsley propuso la utilidad del modelo de sentido común como marco para ayudar a los profesionales de la salud a comprender los procesos de creación de sentido involucrados en el ciclo de evitación del miedo y cómo estos procesos pueden orientarse para facilitar la reducción del miedo en personas con dolor musculoesquelético crónico. Una vez que una persona experimenta dolor, su representación cognitiva le ayuda a darle sentido en función de 5 dimensiones. Identidad, es decir, qué es este dolor; causa, es decir, qué causó este dolor; consecuencias, cuáles son las consecuencias de tener este dolor; cronograma, cuánto tiempo durará este dolor; y curación o controlabilidad, ¿se puede curar o controlar este dolor? La forma en que una persona le dé sentido a su dolor influirá en su respuesta tanto desde una perspectiva conductual como emocional. El proceso dinámico, que incluye la comprensión de una persona y sus respuestas conductuales y emocionales, se define aquí como esquema de aprendizaje. Aprendizaje de seguridad. La reducción del miedo está relacionada con la capacidad de las personas para formar nuevos recuerdos de seguridad que compiten con viejos recuerdos de miedo, regulando así su respuesta emocional y conductual a la fuente de su miedo. Este concepto se basa en la teoría del aprendizaje inhibidor del campo del manejo de la ansiedad, que propone un cambio desde modelos que utilizan la reestructuración cognitiva y la habituación al miedo, es decir, la exposición hasta que el miedo se reduce, como índice de aprendizaje correctivo, hacia el desarrollo de situaciones seguras, es decir, la exposición hasta que el miedo se reduce, como índice de aprendizaje correctivo. Modelo de sentido común y aprendizaje de seguridad. El desarrollo de una estrategia que controle eficazmente la experiencia del dolor, combinada con una experiencia que ayude a la persona a dar sentido a su dolor, desafía el esquema de miedo original, que se actualiza sensiblemente hacia una experiencia que se considera segura. Se cree que la repetición de una experiencia de seguridad integrada en la vida de la persona reduce el miedo, la discapacidad y la angustia relacionada con el dolor. Utilizando CFT para implementar el aprendizaje de seguridad. Los autores proponen un marco que considera el viaje de la persona hacia el dolor y la discapacidad, pero se centra en el proceso de cambio en el que el aprendizaje sobre seguridad puede conducir a la recuperación. Este marco permite a los médicos capturar la historia del paciente, identificar objetivos de recuperación y ayudar a los pacientes a adquirir una nueva comprensión a través de una experiencia alternativa de seguridad. No todos los pacientes que sufren dolor tienen miedo. Reconocer que la evitación también puede ocurrir como una respuesta de sentido común a una representación de dolor inútil basada en lo que les han dicho o experimentado, proponen que este marco también puede ser útil en pacientes que informan niveles bajos de miedo. El marco clínico propuesto se ilustra esquemáticamente en esta figura, en la figura 2, donde se muestra un camino hacia la recuperación del miedo relacionado con el dolor, usando este modelo CFT como vehículo para promover el aprendizaje sobre seguridad. Acá yo les dejo la imagen, está bien detallada para que después ustedes cuando quieran puedan detenerla o volver a analizarla con más detalle. La relación terapéutica.
Para los pacientes que sufren dolor, el uso de un estilo de comunicación que sea abierto, sin prejuicios, reflexivo y que proporcione validación de las emociones, creencias y experiencias de la persona es fundamental para el aprendizaje sobre seguridad. Este estilo de comunicación disminuye la excitación, facilita la revelación y fomenta la resolución de problemas. Las prácticas de comunicación que fomentan una alianza terapéutica sólida y de confianza crean un entorno de reducción de la angustia que prepara el escenario para el aprendizaje sobre seguridad y el cambio de comportamiento. Por ejemplo, el uso de un cuestionario de detección antes de la entrevista brinda al médico una perspectiva sobre los niveles de dolor y discapacidad, cogniciones y emociones de la persona, brindando la oportunidad de explorar específicamente sus preocupaciones durante la entrevista. La comprensión de las actividades que la persona teme, evita y que le provocan dolor y que están alineadas con sus objetivos, brindan objetivos claros para la exposición. Exposición. La exposición conductual se dirige específicamente al miedo y la evitación relacionados con el dolor al exponer gradualmente a la persona a las tareas que teme o evita mientras desafía cogniciones inútiles y desconfirma las expectativas de amenaza, es decir, la realización de tareas sin que ocurra el resultado catastrófico esperado por esa persona. Tradicionalmente, la terapia de exposición se centra en creencias erróneas sobre el daño en lugar del dolor en sí. Sin embargo, la base de la evitación y la representación cognitiva del dolor varían entre las personas. Para que los pacientes eh, que evitan levantar objetos porque temen un aumento del dolor y sus consecuencias, la exposición a levantamientos repetidos cuando esto conduce a un aumento del dolor y la angustia puede reforzar inadvertidamente el aprendizaje del miedo. Por el contrario, la exposición con control es un proceso de cambio de comportamiento que se dirige explícitamente a la experiencia del dolor en sí, usando el dolor como hipótesis para probar durante experimentos de comportamiento. Los experimentos conductuales durante la exposición brindan una experiencia en la que se puede corregir las asociaciones aprendidas entre tareas amenazantes y un mayor dolor o daño. Esta estrategia se deriva de la premisa de que la discrepancia entre las expectativas y la experiencia es útil para generar nuevos aprendizajes. Mientras que para algunos pacientes el objetivo es experimentar menos dolor durante la realización de la tarea, para otros puede realizar las tareas temidas y evitadas sin sufrir daños. En este proceso, las respuestas simpáticas y las conductas de búsqueda de seguridad que ocurren durante la realización de las tareas funcionales dolorosas, temidas o evitadas, se dirigen y se controlan explícitamente para crear una discrepancia entre las respuestas al dolor esperadas y las reales del paciente. Es decir, las expectativas previas del paciente. Espero que mi dolor empeore al inclinarme repetidamente. Experimento conductual. Experiencia del paciente. Cuando me relajo, respiro y doblo la espalda sin protegerla, mi dolor no empeora, de hecho se reduce. Esto es un claro ejemplo. La exposición entonces que promueve el control de las respuestas emocionales y conductuales al dolor nos da una vía potencial para que una persona regrese a sus actividades valiosas sin una escalada del dolor y la angustia social. El aprendizaje sobre seguridad se consolida pidiendo a los pacientes que reflexionen sobre lo que aprendieron con respecto a la no ocurrencia del evento temido, las discrepancias entre lo que se predijo y lo que ocurrió, y el grado de sorpresa de la práctica de exposición. La experiencia y este proceso de reflexión desafían las creencias implícitas y explícitas de la persona. Cuando no es posible controlar el dolor durante este proceso, la atención se aleja del dolor y se centra en la no protección y la tranquilidad de que la actividad es segura, mientras que se realiza el proceso de exposición gradual a objetivos funcionales y de estilo de vida personalmente relevantes. La exposición puede ser un gran desafío tanto para el paciente como para el médico, que necesita apoyar al paciente a lo largo del viaje. Para guiar a su paciente a realizar movimientos y actividades dolorosas, temidas y o evitadas, los médicos deben estar seguros de haber examinado adecuadamente la patología específica y subyacente de que no dañarán al paciente en este proceso. También deben estar capacitados para gestionar posibles respuestas emocionales, porque la exposición puede provocar fuertes respuestas emocionales, ansiedad y en ocasiones hasta pánico en algunos pacientes. Dar sentido al dolor.
Basada en el modelo de sentido común, una representación coherente incluye certeza diagnóstica de una perspectiva biopsicosocial que puede explicar los síntomas de una persona de manera significativa, reemplazando creencias erróneas sobre el dolor y sus efectos dañinos o incapacitantes, y proporciona estrategias para controlar los síntomas y las emociones de una manera que los vuelva a involucrar con la vida. El desarrollo de una nueva representación cognitiva es un proceso de aprendizaje interactivo que se logra reflexionando sobre la propia narrativa, experiencia, autorreflexión y educación de la persona. El viaje hacia la recuperación. La experiencia de seguridad es clave para la recuperación de una persona protectora y o evasiva. El camino por el cual una persona se recupera es único para cada persona. Aunque para algunos este proceso puede ocurrir en unas pocas semanas, para otros puede llevar más tiempo, de 3 hasta incluso 6 meses. Acá se muestra la imagen, un resumen general de lo que fuimos hablando, de este viaje hacia la recuperación. Yo acá les dejo para que obviamente después ustedes puedan volver cuando quieran a la imagen. Desafíos e implicaciones para la práctica clínica. Es necesario cambiar la forma en que comunicamos sobre el cuerpo y el dolor a las personas con y sin dolor para reducir el aprendizaje del miedo, promover mensajes de seguridad y minimizar o prevenir el impacto del dolor en la vida de las personas. Para promover el aprendizaje sobre seguridad, es imperativo difundir ampliamente en la sociedad mensajes que inculquen percepciones positivas sobre el cuerpo y el dolor, que generen confianza en el cuerpo, en su capacidad de curarse y adaptarse, y que fomenten la adopción de comportamientos saludables, incluidos el movimiento y la actividad física, como segura y útil. Evidencia para la aplicación de este marco. Cada vez hay más pruebas de que la eficacia de las intervenciones basadas en la exposición para personas con dolor musculoesquelético crónico, usando los principios descritos en este artículo. Los fisios formados en este marco informaron una mayor confianza y competencia en el manejo de las dimensiones biopsicosociales del dolor. Actualmente se está llevando a cabo un gran ensayo para probar la eficacia de este enfoque frente a la atención habitual en personas con dolor de espalda crónico. A modo de conclusión, decir que este marco clínicamente útil que proponen los autores postula que el aprendizaje experiencial combinado con la creación de sentido permite a las personas con dolor musculoesquelético obtener control sobre el dolor y su impacto al alterar representaciones cognitivas y respuestas conductuales y emocionales inútiles al dolor, llevándolos en un viaje hacia la recuperación. Este marco clínico respalda las recomendaciones de mejores prácticas. Esto fue todo por hoy. Desde ya, muchísimas gracias.